Cuando les digo algunos tratamientos así específicos como tal, es porque sí me gustaría que los... ¿Perdón? ¿Lo acerco? Sí, me lo toco. Ahí. Que sí me gustaría que lo recuerden, porque son cositas que sí convendría que las sepan. Pero cuando no menciono algún tratamiento en específico, por ejemplo, no sé, acné, caída de cabello, son porque ya son cositas crónicas y son más de especialidad y lo que interesaría que sepan de pronto para el examen es los tratamientos a usar, no tanto las dosis, no tanto la duración. Pero, por ejemplo, creo que en onicomicosis sí repasamos un poquito de exactamente de duración, de medicamento adecuado y esas cosas. Ahora también en herpes zóster me gustaría que lo grabemos, lo tengamos muy en cuenta porque verán que como es algo que ocurre y pasa, sucede tan rápido, amerita un tratamiento rápido, el paciente no va a poder esperar hasta ver al dermatólogo. De nuevo, yo creo que las palabras clave son las cosas que les van a dar a ustedes la pauta para en un examen poder definir frente a qué entidad están y descartar así otras y no confundirse y marcar la respuesta aceptada. A ver, infecciones virales. Para este curso consideré introducir el tema de viruela del mono porque para cuando se hicieron las diapositivas, que fueron el año pasado, pues básicamente estaba muy en boga esto de la viruela del mono. Nunca he visto un caso, pero sí que potencialmente creo se podría preguntar, sobre todo porque genera confusión mucho con la varicela. Y hay algunas características importantes que creo que les van a ayudar a ustedes para que lo tengan un poquito más claro. Bueno, empecemos por enfermedad de mano, pie, boca. La enfermedad de mano, pie, boca no ha sido preguntada realmente, pero si recordarán, creo que fue el año pasado o incluso, sí, el año pasado hubo un brote, ¿no? De enfermedad de mano, pie, boca. El agente, recordar que el agente principal es el Coxsackie virus A16, menos frecuentemente los enterovirus 71. Y la clínica, como toda enfermedad viral, siempre va a haber un prodromos muy inespecífico, en este caso de fiebre y dolor de garganta o de enofagia, que puede ser muy breve, de 1 o 2 días refiere en la literatura, pero lo que sobre todo es característico y lo diferencia de otras exantemáticas es el rash. Este rash característicamente se va a caracterizar por lesiones vesiculares ovaladas. O sea, nada más, no son vesiculares umbilicadas, no son vesiculopustulares, son vesiculares y tienen esa particularidad de ser ovaladas. De hecho, cuando ustedes ven bien la fotografía que tienen ahí debajo, lucen estas lesiones ovaladas. A ver, les decía que la particularidad de estas lesiones vesiculares ovaladas, ¿sí? ¿Sí? Ya, ahí me quedo. Ya. Ahí vengo saliendo de un resfriado, pero de esos que te duran. Bueno, ya. Lesiones vesiculares ovaladas. Y estas lesiones vesiculares se ubican preferentemente en boca, en mano y en pie. De hecho, este es el orden en el que aparecen las lesiones, boca, mano, pie. Y en la boca no solamente me estoy refiriendo a la región perioral, también me refiero a la mucosa, a la cavidad bucal. Entonces, por eso es que esta enfermedad no solamente es un enantema, sino también un exantema. Un enantema es cuando toca mucosas, un exantema es cuando toca piel. Y la afectación, manos, en pies, básicamente es palmoplantar. Eso también es muy típico de este cuadro. Realmente se identifica fácil, es muy típico también de los pacientes pediátricos. De hecho, en la foto ven que está un niño y es que estos son los pacientes más afectados y el tratamiento básicamente es sintomático. Si hay fiebre, que de hecho hay, es control de temperatura, si hay síntomas como prurito, antihistamínicos y se resuelve en el plazo de 7 a 10 días. El problema tal vez radica en cuando esta enfermedad afecta a gestantes. Por eso es muy importante que si detectan a un paciente enfermo de este cuadro, no esté cercano a una gestante porque puede tener complicaciones, tanto abortos como RCIU. Pero
La complicación más frecuente de quien padece esta enfermedad, y eso tal vez lo han visto, tal vez no, pero es una preocupación de los padres de familia, que ya el padre de familia cuando llega a dermatología generalmente ya te llega con la complicación, no con el cuadro agudo, es esto de acá, esta fotografía que corresponde a algo llamado onicomadesis. ¿Y qué es la onicomadesis? Lo que ven acá, el desprendimiento o el que se despega la uña desde su extremo proximal. Se va despegando, pero con el crecimiento de la nueva uña sin mayor problema. Entonces, aunque este cuadro demora en resolverse y se ve aparatoso y puede atacar todas las uñas de manos y pies, lo cierto es que se va a resolver con el paso del tiempo y hay que darle tranquilidad al padre de familia. Viruela del mono. Viruela del mono, recuerden más o menos lo que vamos a aprender aquí en viruela del mono para que recuerden también las diferencias en la siguiente diapositiva con varicela. En el caso de viruela del mono, el agente identificado es un ortopox virus y el paciente suele ser un varón joven, HSH, clásicamente. En cuanto a la clínica, de nuevo, es una enfermedad viral con un pródromos muy inespecífico de fiebre, malestar general, tos o dinofagia, pero el rash es lo que, digamos, le da lo típico de este cuadro. Primero que nada, entender que el rash en viruela del mono suele cursar con lesiones en el mismo estadio. ¿Qué significa? Que el paciente está, por ejemplo, solo con máculas, luego solo con pápulas, luego solo con vesículas y así sucesivamente. Entonces, no es como la varicela, que como aprenderemos, es una infección polimórfica. En un momento dado, el paciente presenta al mismo tiempo máculas, pápulas, vesículas, etc., etc. Entonces, esto es un punto diferente ya entre ambas entidades. Otro punto diferente es el tamaño. Como veremos, las lesiones de viruela del mono suelen ser más grandes, pueden llegar al centímetro de diámetro hasta un poquito más. De hecho, miren nada más el compromiso que hay aquí en la falange del dedo y ya luce como una lesión grande, ¿no? A diferencia de la varicela en que las lesiones suelen ser más pequeñas, 0.3, 0.5 centímetros como mucho. Entonces, les decía que este rash se caracteriza por lesiones en el mismo estadio, lesiones grandes y que van a pasar por máculas, pápulas, vesículas, y esto resalto como lo más característico y que prácticamente solo hemos visto en este cuadro, y justo está la fotografía aquí, pústulas umbilicadas. En varicela veremos que la lesión clásica son las vesículas umbilicadas, pero en viruela del mono algo muy típico son las lesiones tipo pústulas umbilicadas, es decir, pústulas con un pequeño hundimiento central. Y estas pústulas o esta fase pustular característicamente es larga, 7 días en promedio, lo que hace que este rash dure de 2 a 3 semanas, a diferencia de varicela, en donde cuando presenta pústulas el paciente, que si las presenta, son fugaces, son de duración de 24 horas como mucho. Y bueno, luego de que estas pústulas se secan, pues se convierten en costras, más o menos lo que ya se está pasando aquí en genitales. La pústula ya está con un centro más seco, más costroso. Algo también típico de viruela del mono y diferente a varicela es que presenta al paciente linfadenopatías. De hecho, si tú tienes un paciente joven, varón, HSH con fiebre, rash y linfadenopatías, la sospecha para viruela del mono es alta. Los síntomas. En cuanto a síntomas, además del prurito, que también lo vamos a ver en varicela, en viruela del mono, característicamente el paciente refiere dolor de las lesiones. La localización también es otro punto diferente. La localización es centrífuga. Las lesiones tienden a empezar en tronco y se diseminan a extremidades, comprometiendo palmas plantas, lo cual no sucede en varicela. Ustedes no van a ver, para efectos prácticos, para el examen, compromiso palmo plantar en varicela, ¿ya? Para que no se confunda. Y pues que viruela del mono también puede atacar zonas genitales, anorrectales y orales, que suelen ser la ruta de entrada del virus cuando una persona contagia a otra. El tratamiento, bueno, es sintomático y se usan algunos antivirales en algunos países, pero básicamente es darle soporte al paciente.
Molusco contagioso. De molusco contagioso, si algo se va a preguntar, yo creo que es la clínica porque también es muy clásica, típica de este cuadro y de ninguno otro. Es causado por un virus denominado poxvirus y las lesiones son esto que está señalado aquí, pápulas umbilicadas. Ya no decimos vesículas umbilicadas, no decimos pústulas umbilicadas, hablamos de pápulas umbilicadas, que de nuevo es porque tienen una pequeña depresión central en la lesión que se ve como lo que vemos en esta fotografía. Son lesiones elevadas, pero que al medio tienen un hundimiento. Eso es molusco sin lugar a dudas y lo vamos a ver sobre todo en los niños. Las zonas más afectadas, bueno, solo para que lo sepan, cara, tronco y extremidades. Como toda infección viral contagiosa, el paciente se las contagia en todo el rostro, en todo el tronco, en fin. En adultos, cuando vemos, que es raro, lo solemos ver en zonas como los genitales y ahí se especula que el contagio es vía sexual. El tratamiento, pues o bien pasan o bien hay que tratarlos con algo llamado curetaje, pero pues lo importante es que tiene un buen pronóstico y las lesiones se van a ir eventualmente. Pero de esto recordar la clínica. La verruga, de verruga que se ha preguntado, de verruga se ha preguntado de la gente, el virus de papiloma humano y las lesiones son un poco más variadas según el tipo de verruga y según la localización. La lesión la definimos como, valga la redundancia, verrucosa, que es que tiene estos como espículas en su superficie y lo más típico es ver esto, lo que llamamos verruga vulgar, que lo vemos en dorso de manos, así de engrosadas las lesiones de verrucosas, como decimos nosotros. Es más raro ver este tipo de verrugas que son denominadas verrugas planas. Estas verruguitas a veces se confunden con otro tipo de lesiones y cuando están suelen estar en el rostro, como les decía. Esta otra es lo que denominamos verruga plantar. Este es otro motivo de confusión porque la mayoría piensa que es un callo y lo lima como si fuera un callo y lo único que está haciendo es contagiarse el mismo paciente porque está esparciendo la lesión. Y esto que sí es más evidente, lo que lo denominamos condiloma o verruga genital, y esto sí se considera una enfermedad de transmisión sexual, por lo cual hay que tratarla antes de que el paciente vuelva a tener relaciones sexuales para que no contagie a la pareja. Entonces ya hablamos de estas dos virales contagiosas. Ahora pasemos a herpes simple. De herpes simple se ha preguntado hace poco sobre el herpes simple extragenital. Entonces recordemos que el virus de herpes simple es un virus dermoneurotropo porque ataca tanto dermatoma de la piel como el nervio sensitivo que está inervando ese dermatoma. El agente del herpes simple extragenital suele ser el virus herpes 1 y del genital suele ser el 2. En cuanto a lo extragenital, recordar que existe una primera infección o primoinfección que felizmente suele ser asintomática, pasa desapercibida, suele dar en los niños, pero suele pasar desapercibida sin mayor problema. Cuando da síntomas, y que es lo que fue preguntado, da un cuadro aparatoso denominado gingivoestomatitis herpética. ¿Y qué es esto? De nuevo, como toda viral, al menos en debut, como sería lo que estaría sucediendo aquí, el paciente pues presenta síntomas prodrómicos como fiebre, malestar, pero lo que molesta más al paciente es que presenta unas lesiones vesiculares ulceradas que van a comprometer prácticamente toda la cavidad bucal, tanto por dentro como por fuera. Entonces, digamos que están muy dispersas y este compromiso es tal que el paciente tiene odinofagia, no puede tragar alimentos, hay dolor y también tiene cialorrea. Hay una salivación porque pues simplemente no puede deglutir. Entonces esto es muy típico de este cuadro y si a eso además le agregas las linfadenopatías, completas todo este cuadro de gingivoestomatitis herpética, ¿no? De fiebre, linfadenopatías, cialorrea, odinofagia y esas lesiones en toda la cavidad bucal. Felizmente les decía, esto es raro, nunca lo he visto y cuando se ve en los pacientes más pequeños. En cambio, lo que más vemos son las recidivas. Yo creo que todos hemos visto
recidivas de herpes simple extragenital, que más comúnmente se van a presentar en la mucosa oral o afuera de la boca, digamos peribucal, que es lo que conocemos como herpes labial. Felizmente estas recidivas son menos graves, no comprometen así al paciente y las solemos ver en los adultos. Es lo que la gente mal llama picadura, mordedura de araña, que nada tiene que ver con la araña. Y esta es lo típico del herpes, siempre que ustedes vean esta palabrita y vean las lesiones así, se van a dar cuenta que están frente a un herpes simple. Vesículas agrupadas. Siempre que vean vesículas agrupadas, piensen en herpes. Claro, lo más común es verlo aquí, como está la foto. Ese es el cuadro clásico. El paciente te dice, un día antes, 2 días antes, siento que me está ardiendo, siento que me está picando y ¡pum! Aflora, digamos, la lesión. Y las lesiones típicamente van a ser así, estas vesículas sobre base eritematosa que están agrupadas. Pero imagínate que veas esto en otra zona del cuerpo, que lo veas, no sé, en la espalda, en un glúteo, en una pierna. Si están así, agrupadas, es que el paciente igual está presentando otro, digamos, también un herpes simple extragenital, pero en otra área, ¿no? Como para que de todas maneras lo reconozcan, porque a veces como está fuera de la boca, fuera de la zona peribucal, como que les genera confusión a muchos con el herpes zóster, pero ya van a ver que el herpes zóster no es tan localizado, sino que va a estar disperso en todo un dermatoma, ¿ya? Para que no nos confundamos. El herpes simple genital es la causa más frecuente de úlcera genital y la primera infección sí suele ser sintomática. Y aquí es como más simple de recordar porque son tal cual vesículas agrupadas, pero en este caso en genitales. Y las recidivas son de igual forma, vesículas agrupadas en genitales, suelen ser menos graves, pero pues acuérdate que algo típico del herpes, por quedar, digamos, en nuestro organismo, en la raíz sensitiva, es que va a venir en brotes. De cuando en cuando va a salir el herpes, va a brotar el herpes. Por lo general, los estímulos son el estrés, una baja en defensas, sea que el paciente tenga una baja momentánea o una baja ya constante, y algunos también describen el sol en el caso del herpes labial, ¿no? El paciente se expuso mucho el sol y le brotan las lesiones. El diagnóstico, felizmente, suele ser fácil hacerlo de forma clínica. De hecho, el paciente ya aprende a reconocer sus síntomas. Sabe que si hoy le está picando, le está ardiendo al lado del labio, es porque el día siguiente va a ser su herpes. El test de SAN es muy raro que lo hagamos. Acuérdense que el test de SAN sirve para otras ampollares también, pero pues si lo quieren hacer, les va a dar una ayuda si hay dudas diagnósticas, pero en realidad no es tan necesario. Y el tratamiento sí que es importante. Hay un tema con el tratamiento. Particularmente la crema, aunque se ha indicado en algún momento, realmente no es mucho lo que ayuda. Yo les diría que no la usen. Claro, es lo que más se tiene a la mano, pero realmente el efecto o la ayuda o el acortamiento del proceso del herpes es mínimo, entonces prácticamente ya no lo usamos. Lo más adecuado para usar a día de hoy entre el valaciclovir y el aciclovir es el valaciclovir. Nada más que es costoso y no está disponible al alcance de todos, al menos, por ejemplo, en las postas o en los hospitales. Pero pues el aciclovir, cuando lo tienen a mano y lo pueden dar y saben que el paciente está presentando un herpes, en este caso un herpes labial, que es lo que más van a ver, se da 2 gramos cada 12 horas, un día. Es decir, ¿cuánto va a tomar el paciente? 4 gramos en total. Nada más, no se debe repetir al día siguiente, no hay que confundirse. El problema es que la pastilla de valaciclovir en Perú viene de 500, entonces se van a tomar 8 pastillas el paciente, 4 en la mañana, 4 en la noche. Pero pues si está a la mano, créanme que ayuda un montón, el brote se acorta, de lo que va a durar 7 días, va a durar 2, 3 días como mucho. Entonces inviertan en eso y no en la crema no va a ayudar. Y si quisieran dar el aciclovir, que no es tampoco lo mejor, al menos no en este herpes simple, la dosis, casi no lo uso realmente, ¿eh? La dosis es 200 miligramos 5 veces al día por 7 días. O sea, es regular, es bastante. La pastilla viene de 200 miligramos por lo general en los hospitales.
Luego, varicela también se ha preguntado, entonces, y como causa confusión a veces con escabiosis, por ejemplo, que ya lo vimos en la anterior clase, me parece importante que recordemos bien cómo es este cuadro, que claro, ya se ve cada vez menos frecuentemente así de florido, porque ahora, bueno, hay esquema de vacunación, pero de todas formas hay que tenerlo en cuenta para la hora del examen. Bueno, la varicela ya es otro virus, es el virus varicela zoster, que en la primoinfección da lo que conocemos como varicela y en la recidiva da lo que conocemos como herpes zóster. Felizmente son cuadros que, a diferencia de los herpes simples, suelen suceder estos, lo de varicela, el herpes zóster, solo una vez. El herpes simple viene una y otra vez, una y otra vez. La varicela y el herpes zóster no. Lo habitual es que varicela tengas una vez y luego tengas herpes zóster una vez nada más. Entonces, el paciente en varicela, como es primoinfección, suele ser de nuevo un paciente niño o como mucho adolescente. Y en cuanto a la clínica, las lesiones, bueno, los signos, las lesiones, les decía que están en distintos estadios. Es una lesión o erupción polimórfica. Por eso algunos le llaman imagen en cielo estrellado. ¿Por qué? Porque el paciente en determinado momento está presentando máculas y también está presentando pápulas y también vesículas, etcétera. No está presentando solo un tipo de lesión. Y son pequeñitas, les decía 0.3 centímetros es un promedio, máximo 0.5. De nuevo, como toda viral, va a producir un prodromo inespecífico de fiebre, malestar general, tos, odinofagia y el rash es lo que es muy típico. El paciente puede presentar máculas, pápulas y lo característico, vesículas umbilicadas. Es lo que más vemos. De hecho, en la foto, si lo ven bien, lo que estoy presentando son vesículas umbilicadas. Son lesiones de contenido líquido, no purulento, por eso solo digo vesículas, que tienen esta pequeña depresión central. Y eso es típico de varicela. Claro, luego el paciente presenta pústulas y podría presentar pústulas umbilicadas, pues probablemente, pero lo cierto es que estas pústulas son pequeñitas y son fugaces. Mire que duran 24 horas. Son chiquitas además. Casi pasan desapercibidas. No como la viruela del mono en donde era una lesión grande, duradera de una semana y en áreas muy caprichosas como los genitales, por ejemplo, ¿no? Acá no sucede esto. Ahora veremos la ubicación y se convierten finalmente en costras. Recuerda que el paciente contagia hasta que ya hace costras, ahí deja de contagiar. Y pues aquí no solemos ver linfadenopatías, eso también es otra diferencia con viruela del mono. Los síntomas, básicamente el paciente aqueja prurito, no aqueja dolor. La localización es centrípeta, quiere decir que sobre todo compromete cabeza, cuello, tronco y rara vez se extiende hacia las extremidades y menos aún palmoplantar. O sea, palmoplantar una varicela, no. Y entonces esto es lo que les decía que a veces genera confusión y lo hemos visto. Un pacientito que tenía lesiones que le picaban en el cuerpo, tenía compromiso palmoplantar, no tuvo fiebre y lo calificaron como varicela. Entonces, y se confundieron lógicamente y pues obviamente le dieron un mal tratamiento. O sea, traten de ubicarse. Acuérdense que en los lactantes, en escabiosis, sí hay un compromiso palmoplantar, de hecho es lo clásico. Entonces, y esto no pasa en varicela, por eso es que hay que ver bien en dónde calificamos al paciente, ¿no? O sea, la presencia de fiebre ya te descarta escabiosis. El paciente no tenía fiebre. No había cómo diagnosticarlo de varicela entonces. Pero bueno, puede confundir, puede suceder, por eso se los comento, porque lo he visto, no es una, sino varias veces, pero pues traten de ubicarse en qué cosas sí tiene el paciente y qué cosas no tiene para saber en qué enfermedad encajarlo. La varicela, como es una infección viral que pica mucho, provoca que el paciente se complique con sobreinfección bacteriana. Y esta es la principal causa de que deje cicatrices, cuando el paciente se infecta la lesión, más que por el simple rascado y que ya eso te deje cicatrices, que es lo que se solía creer antes, es la lesión infectada la que suele dejar esos famosos recuerdos de varicela. Y el tratamiento de nuevo es sintomático. Casi todas las virales son sintomáticas. Como hay fiebre, antipiréticos, como hay picazón, antihistamínicos.
Herpes zóster. Herpes zóster también se ha preguntado, la clínica sobre todo, a diferencia de varicela, que además de la clínica se preguntó del tratamiento, el herpes zóster ya es un cuadro más de adulto. Entonces el virus se quedó dormidito todo este tiempo, latente, y se activa en la adultez. De nuevo, aquí los estímulos suelen ser similares a los del herpes simple. Un estrés fuerte, una baja en defensas, por ejemplo. De hecho, alguna vez me acuerdo un médico internista me decía que cuando tú ves herpes zóster en alguien menor de 50 años, siempre tienes que descartar VIH. Obviamente no es siempre así. Ahora el puro estrés es causante de herpes zóster en gente joven, tampoco hay que asustarse, pero sí que hay que pensar en esta posibilidad e investigar, ¿no? Que no se nos pase, sobre todo cuando el paciente es menor de 50 años y debuta un herpes zóster. Entonces, el paciente ya es un adulto mayor, y la clínica, pues los signos, de nuevo, las vesículas son las representantes aquí. Y también usaremos la palabra agrupadas, ¿ya? Lo dejo ahí en stand-by porque hasta ahí se va a parecer a herpes simple y los voy a confundir tal vez un poquito, pero lo típico, lo que le va a dar el apellido de zóster, no de simple, es la localización, y es que estas lesiones se van a ubicar en un dermatoma, que es un área inervada, por valga la redundancia, un nervio sensitivo. Miren, no están como estas lesiones localizadas y ya, ¿no? Tienen una localización caprichosa que sigue la línea de un dermatoma, y eso es lo que da la característica del herpes zóster. Lógicamente estas vesículas luego se pueden hacer pústulas, costras, a veces dejan manchas, dejan cicatrices, pero pues de nuevo la vesícula es la clave aquí en este último grupo de enfermedades de las que les he hablado. Algo muy típico también es que el paciente días antes del rash como tal refiere quemazón y sobre todo refiere dolor. Si han estado cerca de alguien que haya tenido un herpes zóster, el dolor que presenta el paciente es un dolor neuropático, es un dolor, valga la redundancia, bien doloroso, bien molestoso. El paciente muchas veces va a la emergencia porque el dolor nunca antes lo ha sentido, y lamentablemente como en ese momento todavía no hace el rash, lo diagnostican pues como un cólico biliar, como un cálculo, lo que fuere, y obviamente nadie inicia tratamiento porque no ven las lesiones, ¿no? Pero ustedes alértense, porque incluso a nosotros se nos escaparía, al dermatólogo también, porque mientras no vemos lesiones como que nos es difícil, pero siempre que alguien tenga un dolor torácico sobre todo, porque es la localización más habitual de un herpes zóster, y un dolor torácico que como que no han sabido encajar en ninguna entidad y está muy molestoso para el paciente, síganlo. Con los días, si hace un rash, le inician el tratamiento. O sea, que no se nos pase porque el dolor es de verdad muy, muy molestoso. Mucho le afecta a la vida del paciente. Y la complicación es qué cosa, que este dolor se haga permanente, que pase las 6 semanas. Cuando pasa las 6 semanas, ya lo llamamos o lo encajamos dentro del diagnóstico denominado neuralgia posherpética. Y aquí el manejo ya suele ser con el neurólogo. O sea, porque el paciente que no superó el cuadro del dolor durante esas primeras 6 semanas es un paciente que probablemente va a tener una mala calidad de vida por el dolor permanente que le está quedando. ¿Y cómo evitamos de que le quede ese dolor permanente? Tratándolo. No se nos puede pasar. Ese es el tema aquí. No se nos debe pasar el tratamiento, primero el diagnóstico, ¿no? Si algún tratamiento me gusta mucho es el valaciclovir. De nuevo, es más práctico darlo, y es la dosis de 1000 cada 8 horas por 7 días, recordando que lo ideal es iniciar entre las 72 horas de que inició el rash. Si ya pasaron las 72 horas, el efecto no está asegurado, o sea, el que se acorte el tiempo de las lesiones y el que reduzcas el riesgo de la neuralgia posherpética ya no se asegura. Por eso tienes 3 días para tratarlo, y por eso es que les decía que les comparto el esquema para que lo traten al paciente simplemente. No esperar a derivarlo porque pues no va a llegar con nosotros a tiempo.
Y solamente la excepción son los pacientes VIH o cualquier paciente que tenga una inmunosupresión franca, un paciente con quimioterapia, por ejemplo. Esos pacientes, no importa la fecha, no importa el día, se les tiene que tratar de todas formas. Cuando das aciclovir, la dosis es de 800, 5 veces al día, por 7 días. Claro, imagínate, en el hospital tú tienes el aciclovir de 200. Entonces al día son varias las pastillas que el paciente toma y eso se le torna un poco incómodo, aburrido, pero a veces pues ni modo, es lo que tienes que dar. Pero si hay la posibilidad de comprar un valaciclovir, yo les aconsejo, aparte porque es mejor la molécula, que les puedan dar al paciente el valaciclovir.